Muchas gracias por acompañarnos este 28 de noviembre al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, en Ignacio de la Llave 1002, y queremos traerle a usted la palabra del Señor. Tenemos un tema hoy, queremos culminar el tema que hace 2 programas iniciamos, de la homosexualidad, que dice la Biblia. Lo titulé así: homosexualismo, libertad de expresión o cadena de muerte, así lo titulé yo. Y le pido que por favor se quede con nosotros. Cualquier pregunta, cualquier duda, estamos para servirle. Queremos basarnos como siempre en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Él tiene la verdad, Él conoce la verdad, Él no ha fallado, Él es confiable, Él es todopoderoso, Él es sabio y Él sabe lo que necesita el corazón. Le pido que por favor, si usted gusta, a lo largo de este programa que estamos transmitiendo en vivo este miércoles, usted nos comparta un versículo para poder terminar con él. Con gusto lo compartiremos. Si usted dice que no digamos su nombre, no pasa nada. Queremos compartir el texto que a usted le parezca que le haya sido de bendición en estos días, para que así podamos terminar este programa. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Bien, gloria a Dios. Quiero empezar con este texto. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Es lo que dice la palabra del Señor. Empiezo con las preguntas que empezamos la vez pasada. Le digo las mismas. ¿Cree usted ama a Dios? ¿Cree usted que le ama a su familia, a usted? ¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cree usted que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Le ha sido de bendición la palabra de Dios en su vida? ¿Ya ha encontrado en la sabiduría del Señor el refugio, el respaldo, el consuelo, la dirección, el llamado de arrepentimiento que necesitamos? Y siempre cuando lo tomamos de corazón nos damos cuenta que el Señor nos bendice y nos edifica. Entonces este texto no es diferente. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Dios desea que nosotros vivamos quieta y reposadamente, que seamos felices, y nos dejó su libro, nos dejó en nuestro corazón, en nuestra mente, nos dejó moral y nos dejó sobre todo en su palabra el camino para vida eterna, que es Cristo Jesús. Por supuesto, Dios quiere que todos nos arrepintamos y tengamos vida eterna, y Él quiere la salvación de todos. Por eso es paciente para con nosotros, no quiere que ninguno se pierda, dice el apóstol Pedro. Pero tenemos nosotros que seguirlo como Él lo dejó, para que vivamos tranquilamente en nuestros días. Este tema es un tema muy delicado, y la inmensa mayoría opina que es libertad de expresión. Sin embargo, es lo que estábamos tratando acerca de qué es libertad de expresión o cadena de muerte. El texto con el cual quiero continuar está en 1 Timoteo 1, 9 y 10. Yo la verdad me abstengo de opinar. Yo solamente tomo la palabra de Dios y lo que necesitamos es apegarnos a ella. Muchas cosas no las conocemos, otras cosas se inventan y no sabemos con qué intenciones se hacen. Sin embargo, lo que sí sé es que Dios es confiable, que Jesucristo nos ama, me ama, y que en Él puedo yo descansar en su voluntad. Dice este texto de 1 Timoteo 1, 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Quiero quedarme con esa primera parte. Ahorita continúo con la siguiente parte del texto. La ley, la palabra de Dios, aún desde el Antiguo Testamento de Moisés, y la ley como toda la Biblia, así la podemos tomar, fue dada no para el que se portara mal, no.
el que se portara, para el que se portara bien, digo, el justo, la persona responsable, no hay nada que lo castigue, sigue actuando tranquilamente. No hay ninguna consecuencia si las autoridades son legítimas, si las autoridades son justas, pues la autoridad simplemente va a otorgar y abrir, a hacerse a un lado cuando la persona que está actuando bien quiere seguirlo haciendo. Pero para los transgresores y los desobedientes, para ellos fue hecha la ley. Y pues la verdad es que todos somos así, pecadores. Para los impíos, sigue el texto, y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Para los parricidas y los matricidas, asesinos de sus padres y de sus madres. Para los homicidas. Para los fornicarios. Para los sodomitas, dice ahí. Para los secuestradores. Para los mentirosos y perjuros. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Estamos en el tema que estamos tratando, dice ahí, para los fornicarios, para los sodomitas. La palabra de Dios dice, engloba en este grupo de pecado, en esta lista de pecados, que es desobediencia, que es una transgresión del Señor. Para el Señor no le honra esto, no va a haber bendición del Señor. Sin embargo, el Señor nos dejó su ley para darnos cuenta que eso estaba mal. Ya sea que a lo mejor el ambiente en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, en la familia en la que vivimos nos diga está bien, sin embargo la Biblia dice está mal. A lo mejor y tenemos la mente tan cauterizada y tan inundada de tantas opiniones tan ajenas a Dios que decimos, oye, eso está bien, cuando Dios ya nos dijo que está mal. Y lo que necesitamos es darnos cuenta que Dios nos las dejó, no para decirnos estás mal y vas a ir a condenación, sino que te arrepientas y busques al Señor, salgas de ese mal. La lista que dice ahí, parricidas, matricidas, mentirosos, perjuros, las personas que actúan así necesitan buscar al Señor. Para los secuestradores, para cuanto se ponga la sana doctrina, todos aquellos herejes que también idean así, se arrepientan y dejen su pecado y busquen al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Nuestro pastor dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta siempre. No estamos en contra de nadie, porque si diríamos así, entonces ¿quién entraría a la iglesia? ¿A quién invitaríamos? Si a veces somos mentirosos, que también dice ahí, a otros son alcohólicos, a lo mejor antes de que fueran cristianos, algunos hermanos a lo mejor robaban, no sé, y la lista que usted diga, nadie es salvo por sus obras. Sin embargo, Dios extiende su brazo de amor para darle bendición y vida eterna si se arrepienten de sus pecados en esta lista. En Dios hay perdón. Claro, hay consecuencias físicas, hay consecuencias de salud, hay consecuencias económicas también, familiares también por el pecado, es cierto, así es. No se puede borrar físicamente las cicatrices que hay en el cuerpo y muchas veces en el corazón con la familia, especialmente donde se afectan a los hijos, es difícil poderlas borrar. Sin embargo, en el Señor Jesucristo hay una segunda oportunidad en donde Él nos quiere respaldar para componer todo aquello que se destruyó con nuestras malas decisiones y encontrar en Él la respuesta, la sabiduría y su respaldo para poder hacer las cosas bien, en paz, como es correcto. Dice Judas, otro texto, Judas capítulo 7, o versículo 7, 1:7. Como Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, hablando de Sodoma, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufrieron el castigo del fuego eterno. Vicios contra naturaleza. Dios estableció, varón y hembra los creó así el Señor. Vicios contra naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres. O como dice también en la ley, es que también Dios prohíbe el acto con los animales y aún con los muertos también. Dios lo prohíbe también. Cuidado, eso no le honra a Dios. Pero esa destrucción que sufrió Sodoma y Gomorra, esa consecuencia tan terrible que hubo, en donde Lot vivía y era la única persona que actuaba de justicia, que honraba a Dios, y seguramente este hombre llamaba a las personas a que buscaran a Dios, pero la gente no quería nada, desde el más chico hasta el más anciano estaban llenos de su pecado, pues de ahí se deriva ese pecado, su nombre, los sodomitas, así es como se toma. Dios les envió juicio, los destruyó.
colapsó totalmente, de manera que fueron calcinados, destruidos, y aún Dios les dijo: no volteen a Lot y a su familia, y su esposa volteó. En la imagen que está ahí, es una imagen que me llamó mucho la atención, cómo está la ciudad en llamas, mientras que la esposa de Lot está viendo hacia allá, ya convertida en estatua de sal. Terrible la situación, pero eso no fue para decir: fue una historia de hace, no sé, unos 4,000 años, más o menos, 3,500 años. Lo que sucede, lo que en la Biblia nos explica, es que fue puesta las situaciones como ejemplo, las historias como ejemplo, para que aprendamos a qué hacer y qué no hacer, en qué hay consecuencias y qué no hay consecuencias, de qué manera seguir, de manera que seamos de bendición, que podamos ser fértiles, que podamos ser útiles, que podamos crecer, que podamos amar y ser amados de una manera sabia, dulce, de una manera que no haya consecuencias de pecado, sin miedo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, cuando alguien no honra a Dios, Dios puede enviar su castigo. Y pueden ser dos consecuencias, tanto les digo, como las situaciones que nosotros nos acarreamos, físicas, materiales, y sobre todo, si no hay arrepentimiento, la consecuencia espiritual. Fueron puestas, por ejemplo. ¿Es usted cristiano? ¿Se llama usted cristiana? Un cristiano no puede ser homosexual. No puede ser. No puede estar a favor del homosexualismo. No estoy diciendo que empujemos a todas las personas que van ahí haciendo sus mítines, sus desfiles, gracias, y estemos ahí golpeándonos, porque eso no nos manda el Señor a hacerlo. No estoy diciendo. Sin embargo, tenemos nosotros que dar la cara por el Señor cuando se necesita decir la verdad. Y la salvación es lo que necesita cada persona. No podemos decir: estamos a favor de las personas mientras hacen sus arrebatos frente a la sociedad. Un cristiano no puede ser homosexual, no puede. Si usted aceptó a Cristo, usted tiene que dejar ese pecado. Así como no podemos seguir siendo borrachos, así como no podemos seguir golpeando a nuestras esposas, como no podemos seguir siendo asesinos, si es que eso es lo que éramos. Bueno, no podemos estar a favor del pecado. Necesitamos nosotros recordar que el Señor, por ejemplo, puso estas ciudades, y por eso muchos hogares han sido destruidos, y muchas vidas preciosas, todas las vidas son preciosas, han ido a la tumba de manera precipitada, de manera sangrienta, de manera degenerativa por las enfermedades, cuando Dios quería que viviéramos quietos, reposadamente. Hoy la sociedad enormemente, aplastantemente, si fuera por mayoría de votos, la sociedad está a favor del homosexualismo, y en muchos países, y en algún momento nuestro país quizás llegue a abrirse también a eso completamente. Dios dé sabiduría a nuestros gobernantes, que mucha gente opina así: es que muchos líderes de iglesias mundiales se han alineado al homosexualismo, así es que si ellos lo hacen, pues está bien. Entonces hay ministros religiosos llamados cristianos que orgullosamente lo dicen y hacen iglesias cristianas para ellos. ¿Usted conoce a un líder así? ¿Usted asiste a una iglesia así? ¿Usted aplaude cuando se habla del homosexualismo y todos empiezan a reír y están a favor? ¿Usted se aplaude? Muchas iglesias defienden el matrimonio homosexual, iglesias lo llamo así en general. Y es por eso que tiene muy poco el respeto de la palabra de Dios, con tal de que la gente no se vaya, no se ofenda, no se vaya de sus iglesias y no deje, pues, económicamente quizá también. Y sin embargo ahí están profanando la palabra de Dios, pisoteando la palabra de Dios, haciendo en un lado, mostrando una irreverencia completa para la palabra del Señor. Eso es una de las consecuencias de los pecados que también se pone ahí en 1 Timoteo, para los irreverentes. Por eso tenemos nosotros que tener cuidado y tener respeto por la palabra de Dios, darle lugar de prominencia en nuestras casas, en nuestros corazones. No solamente tener la Biblia en el Salmo 91 abierta, lo cual no es malo, es bueno pasar ahí y tomar la palabra de Dios como nosotros, pero no es como un amuleto. Tenemos nosotros que vivir al abrigo del Altísimo, refugiarnos a Él. Este hecho es preocupante porque mucha gente así, tanto como en este pecado que estamos mencionando, como en cualquier otro, mucha gente manipula o acomoda la palabra, los sermones, los estudios, para no ofender a las personas. No podemos
olvidar que la iglesia cristiana fue fundada por Cristo y que tenemos nosotros que tomarnos de Él, de su palabra, de los evangelios, de la Biblia, de las palabras de la gracia y no de la opinión cambiante del hombre. Dios no cambia, Dios ha sido fiel, Dios siempre ha mostrado su verdad, pero tenemos nosotros que darnos cuenta que la gente cambia. Lo que nos gustaba hace 2 años hoy no nos gusta, las modas pasan muy rápido. Mucha gente nuestros sentimientos son como el clima, varían así de repente. Ayer en nuestra ciudad llovía mucho en el centro, hacia las colonias, hacia la Olmeca, hacia Dunas y hacia Pajapan, en donde fue la misión. No llovía, de repente el lunes había viento, ayer casi no hubo viento, hoy ya salió el sol y está tranquilo. Así es nuestro temperamento, así es como somos, cambiamos mucho. No podemos guiarnos simplemente por lo que hoy siento, porque podríamos en un momento estar muy débiles emocionalmente y sentir depresión en algún momento, y de repente todas aquellas canciones que no les habíamos puesto atención, melancólicas, nos las tragamos y nos estamos ahí hiriendo, nadando en nuestra amargura, en nuestra hiel, y solamente estamos pensando en situaciones de derrota, y eso no nos va a llevar a nada. Tenemos que poner nuestros fundamentos, nuestros sentimientos, nuestro corazón, tomarlo en la palabra de Dios, porque Él no cambia. Dios le dijo a Moisés, oye, y al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas y con toda tu mente. Así es como debemos de hacerlo. ¿Es en nuestra casa prioridad la palabra de Dios? ¿Se honra la palabra de Dios? Un ejemplo rápido de esto, que somos bien cambiantes. Hubo un hombre llamado Paul Hermann Müller. Fue un químico suizo, ganador en 1948 del Premio Nobel de Fisiología, de Medicina, por su descubrimiento del DDT. En ese año, en el 48, se le dio este premio como insecticida usado para el control de la malaria, se decía él, la fiebre amarilla, la tifus y muchas otras infecciones causadas por los insectos, especialmente por los mosquitos. En el siglo XX fue utilizado con intensidad como insecticida. Seguramente usted vio los comerciales. No sé si en Coatzacoalcos se usaba. Ok, de acuerdo. Se usaba en nuestra ciudad, y a lo mejor algunos de ustedes que nos están viendo, fueron rociados también con este gas. Pero hoy los especialistas de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud de la ONU, califican al DDT como cancerígeno. Cuando se descubrió, cuando se hizo, hasta se le dio un premio a este hombre, pues se murieron muchos mosquitos y la gente aplaudió y todo el mundo feliz. Yo solamente vi algunos videos, algunos comerciales en los cuales estaban los niños en las albercas y jugando, y ahí encima los rociaban como si fuera pues un líquido tranquilo. A veces pasan en nuestra ciudad insecticidas. Dios desea pedir a nuestros gobernantes y que no nos causen ningún daño. Hoy la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos lo prohibió, y desde el 1972 ha sido prohibido enérgicamente en Estados Unidos, y yo espero que en todo el mundo, este químico que se usaba. 24 años después. 24 años diciendo, oigan, esto es bueno. Sí se mueren los mosquitos, sí, y mucha gente le provocó cáncer. 24 años después. ¿Ve? La opinión humana cambia. Algunos aspectos del ayer que nos parecían inofensivos y útiles, hoy nos están matando. Este hombre llamado Paul Hermann Müller, yo creo que no lo hizo a propósito, nunca esperó que hubiera consecuencias cancerígenas. Yo quiero pensar bien de todos, pues sí, ¿para qué pensar mal? Sin embargo, después hubo un cambio y se dieron cuenta que hubo una reacción que él no esperaba. Yo quiero creer que así fue, que él no esperaba, y afectó de manera asesina, salvaje, el cáncer a las personas y a los niños que estaban así. Un día fue aplaudido, 24 años después fue puesto mejor en el olvido este hombre. La opinión del hombre cambia. Muchas opiniones que hoy nos parezcan lógicas y respetables, mañana, cuando la parábola de la felicidad simplemente se acabe, empezará una debacle familiar, mundial, de consecuencias irreparables, que bien se pudieron haber evitado si hubiéramos tomado la palabra de Dios, que fue inspirada divinamente, que Él ya nos dejó hace 2000 años, si lo hubiéramos seguido a Él.
Hay países que, por ejemplo, intentaron idear, creo que Rusia, que la semana durara más de 7 días para que tuviera más tiempo laborar. Y sin embargo, luego no pudieron, en el esfuerzo de los trabajadores, no pudieron mantenerlo y tuvieron que regresarlo a que fueran 7. Tal y como Dios lo dejó, tenemos nosotros que ponernos en las manos de Dios. Dios quiere que vivamos bien. Lo que rige a la iglesia cristiana no es la opinión personal, no es mi opinión, ni la opinión de nuestro pastor, ni de la mayoría. Es la palabra de Dios. Lo que opine la Biblia es la verdad. Muchas veces cuando hay democracia se le pide opinión a gente que no le interesa, o gente destructiva, o gente que manipula las cosas. En las iglesias a veces así hay votaciones, y en muchos lugares hay así. Sin embargo, en las cosas del Señor, en lo espiritual, no podemos decir, a ver qué opinan aquellos, qué siento yo en este momento. Quizá mañana que me corte la novia ya no sienta igual. No, tenemos que regirnos por lo que dice la palabra de Dios. Porque como dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es lo que tenemos que aferrarnos. Así es, las opiniones se secan. Las personas que eran muy aplaudidas se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los hombres de Dios, es cierto, envejecen y se van a la presencia del Señor, es cierto, pero se aferran a la palabra de Dios, la cual les da fortaleza, la cual no envejece, la cual no pierde vigencia. Muchas veces hay reformas en muchos artículos porque ya no son necesarios, o porque la situación de la ciudad cambió, o la situación laboral cambió, y es necesario hacer una reforma. De acuerdo, la palabra de Dios es perfecta, nunca ha necesitado ninguna reforma, porque la palabra de Dios es fiel, es verdadera. El último pasaje que quiero estudiar acerca del Antiguo Testamento, lo quise dejar al final, es Daniel 11, 36 y 37. Daniel 11, 36 y 37. En estos versículos, el profeta Daniel está hablando acerca de las profecías. Las profecías desde Daniel capítulo 7 al final, capítulo 12, son profecías. Los primeros son historias preciosas, gracias a Dios. Sin embargo, vamos a ir descubriendo de quién habla este pasaje. Daniel 11, versículos 36 y 37. Examinemos 7 características. Leo. Daniel dice así, 11:36. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todos se engrandecerá. Qué delicado. Vamos a ir viendo poco a poco, lo puse así, 7 características. En este caso, primero, habla de un rey. Listo, primero. Que se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Qué rey o mandatario hizo eso? Los faraones egipcios se creían dioses, pero aún respetaban dioses también. Ra, Osiris, los dioses que respetaban ellos. Por eso tenían pirámides y obeliscos también. A los gatos también los respetaban ellos. Bueno, Nabucodonosor, el rey, bueno, también él se ensoberbeció así. Sin embargo, en la historia que también se menciona en Daniel, cuando él se quiere ensoberbecer, dice la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, que Dios lo transformó mentalmente de manera que lo perturbó así, para que él se condujera como una bestia, hasta que él reconociera que lo que había tenido era gracias a Dios, gracias al Dios de los cielos, al Dios altísimo, como decía él, y no gracias a su fuerza, como en algún momento pensó, y reconoció a Dios. De hecho, Daniel capítulo 4 habla de Nabucodonosor y dice: conviene que yo declare las maravillas y señales que el Señor Dios Todopoderoso ha hecho conmigo. Él lo declara y se reconoce, el rey más grande en su momento. ¿Qué rey o mandatario se engrandece a sí mismo como Dios? Alejandro el Magno y los griegos tenían muchos dioses a los cuales honraban ellos. Los dioses romanos, pues muchísimos. Así los romanos, con todo y sus césares,
que también ellos se sentían dioses y querían la adoración a ellos, aunque había césares que no les importaba tanto la adoración, solamente querían tener en su gestión el imperio. Bueno, se sentían, también tenían muchos dioses. Muchos de los dioses griegos solamente les cambiaron el nombre y los pusieron así como a los romanos. Hago una lista pensando en los imperios donde los reyes dominaban pues todo lo que conocían. Y creo que después de ellos, el imperio musulmán, no sé, el ataque musulmán, lo que hubo de ellos tenían por supuesto a Mahoma y a Alá y lo honraban así. Que tengan sujetos a los demás. No ha existido ningún otro rey que se sienta así. Sin embargo, sigue ahí las características. Tercera característica. Contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Dirá, dice la versión revisada de Reina Valera, dirá maravillas. Maravillas en ese sentido no se refiere a que va a hablar cosas preciosas de bendición contra el Dios de los dioses, no, maravillas de destrucción sobre el Dios de los dioses, sobre el Dios celestial, el Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Contra ellos hablará que les causará calamidades y lanzará sus ataques así, juicios dirá él seguramente sobremanera en su criterio, es lo que va a pensar. Dice blasfemias, vituperios, mentiras, hablará cosas así. Hoy hay personas que cuando maldicen al Dios de la Biblia, porque hay mucha gente que así es, o en su doctrina simplemente se burlan ante doctrinas que no son bíblicas, vienen y se burlan de las cosas de Dios y de las personas que creen con fidelidad a Dios, con humildad, con respeto, como Dios se lo merece, y empiezan a hablar cosas tremendas contra las cosas del Señor. Bueno, están hablando contra el Dios de los dioses, hablando blasfemias, aunque no digan insultos, aunque no digan groserías, al enviarle un juicio al Dios de la Biblia, ya están causándose problemas ellos. Recuerdo un hombre, un pastor cristiano que decía que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia era una doctrina incircuncisa. Dante Gebel decía eso, algo tremendamente terrible, manera en la cual él enseña mentiras, en las cuales él, dejando a un lado la palabra de Dios, se atreve a decir cosas que no convienen, que le causará situaciones de desgracia a él si no se arrepiente de sus pecados y busca al Señor en verdad de corazón como lo que debe de ser. Mientras la gente aplaudía, de acuerdo. Una cosa es que yo no creo una doctrina y la respete y me callo, y otra cosa es que empiece a lanzar errores verbales contra las cosas del Señor. Cuidado. Sigue ahí, cuarto punto en la lista que tenemos del texto. Él prosperará hasta que sea consumado la ira. Punto 4. Y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿Cuál ira? Les digo, desde Daniel 9 hasta el capítulo 12, habla de la ira venidera, de la gran tribulación. El desolador. Dentro de este tiempo vendrá el rey que hará lo que le plazca y se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas maravillosas. En Daniel capítulo 9 dice así, versículo 27: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso dice la palabra de Dios. Él prosperará hasta que sea consumada la ira. Ni un segundo más, ni una blasfemia más. Dios lo dejará prosperar. Entonces consumará la ira santa. La ira santa de Dios será consumida en él, consumiendo al desolador y a los que le sigan. Esto es una profecía y se aplica perfectamente. Si usted ha leído las profecías de Daniel y los profetas mayores y menores en la Biblia, se aplica perfectamente a lo que está en Apocalipsis, en la gran tribulación, en los días de la ira. Vendrá sobre el 7 años de gran tribulación. Se aplicará sobre ellos. Estaremos estudiando poco a poco Apocalipsis hasta que Dios lo permita, ni un segundo más. O sea que el diablo y sus siervos, el anticristo y sus siervos, estarán actuando de manera, mientras que Dios lo permite. Qué delicado, qué situación tan terrible, que por más que la gente clame a Dios, sin embargo vendrá consecuencias sobre ellos si no se arrepienten. Bueno, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Dice Dios con D mayúscula, el Dios que salva, el Rey de Reyes, Adonai, el Dios de Daniel, por eso se está refiriendo. El Dios que en el Nuevo Testamento encontramos que es trino, gracias a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De este Dios no hará caso esta persona, este rey que está mencionando. Sus padres probablemente sean salvos, pero él no.
Como hijos debemos tener siempre presente esto, que no porque nuestros padres amen a Dios, ya por eso Dios nos bendecirá a nosotros y heredaremos la vida eterna. Un hermano o una vez dijo que leyó que Dios tiene hijos y no tiene nietos, y es muy cierto. Tenemos nosotros que hacer nuestra decisión personal. La salvación es personal. Para que el anticristo llegue a ser el anticristo, tiene que ser del linaje hebreo y probar que es de la tribu de Judá, porque la profecía sería que el Mesías sería de la tribu de Judá. Así es que él tendría familia judía, padres judíos, y por lo que entendemos, gente que respetaba a Dios, y a lo mejor hasta judíos cristianos, pero él simplemente lo hará a un lado. Del Dios de sus padres no hará caso. Sigo. Ni del amor de las mujeres, porque esto es lo que quería yo llegar, de lo que estamos hablando. Ni del amor de las mujeres. Eso es lo que dice el punto 6. No dice no se enamorará, no dice no tendrá mujeres, no dice que tendrá esposa. No hará caso del amor de las mujeres, o sea que de otros amores sí, o sea que del amor de los hombres sí. No hará caso ni del amor de las mujeres, plural. Por deducción probable, el desolador hará caso, siendo hombre, hará caso de los hombres. Esto para millones estará bien visto, por supuesto, aplaudido, reconocido, jerarquizante para muchas personas. Sin embargo, aquí habla de ellos. Aquí habla de este rey que sucederá en el tiempo futuro y que será así. Todo apunta al anticristo. Versículo 37. Tampoco le importará ningún otro Dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. El desolador se autonombra el Dios de los dioses. No solo será un rey, sino que siendo un rey se autonombrará Dios. Y así habla que se ensalzará sobre todos los dioses y sus seguidores, a los cuales él ya era rey y ahora los va a pisotear. Ya una cosa es decirlo, pero este desolador lo hará en presencia de todo el mundo, porque los tendrá dominados voluntariamente, o por miedo, dominados o manipulados. Así estarán. De manera que meterá aún su estatua en el templo hecho en la gran tribulación, lo meterá él y hará maravillas, hablará la estatua que él haga de manera pues milagrosa, por supuesto, obviamente no divinamente, sino que en respaldo satánico. ¿A quién se referirá? Volvamos a esas 7 características. Primero, dice que va a ser un rey. Segundo, que se engrandecerá sobre todo Dios. Tercero, contra el Dios de los dioses dirá maravillas. Cuarto, él prosperará para que sea consumada la ira, hasta que sea consumada. 5, el Dios de sus padres no hará caso. 6, no hará caso ni del amor de las mujeres. Y 7, no respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿A quién se referirá? Solo podría ser un mandatario mundial. La Biblia solamente apunta hacia un gobernante así futuro. Si usted conoce la Biblia, sabe que el único desolador que se menciona para días futuros es el anticristo, es la bestia, no hay más. Entonces entendemos, en el tema que estamos tratando, el anticristo será homosexual. Y si él lo está haciendo y lo está probando, entonces ¿qué estamos haciendo imitándolo a él? Digo, las personas que lo están haciendo, yo no lo hago. Lo que está decretado se cumplirá. Hoy muchos son imparciales con Dios. Ellos también serán condenados por no aceptar a Cristo como su Salvador, por sus pecados. Pero en aquel tiempo futuro no habrá imparcialidad. Se le perdonará la vida al que acepte la marca, o pena de muerte al que lo rechace. Empezarán diciendo que no podrá comerciar. Eso dice Apocalipsis 13, 17 y 18, en donde dice la Biblia que no se les permitirá a ellos comerciar. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella 666. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Preparémonos. Cristo viene. Pero antes de que ponga en orden en Armagedón, el anticristo dañará con respaldo de Satanás a todo el mundo. En esta primera parte del programa hemos puesto en claro que el homosexualismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se le llama por su nombre: rebelión, pecado, transgresión. Por eso le pido que nosotros nos pongamos en las manos de Dios. Y ahora en la segunda parte estudiaremos cómo Dios quiere tratar con la persona que está así.
Pero le pido que por favor hagamos una pausa y ahorita continuamos. ¿911? ¿Dónde es su emergencia? ¿911? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Repito el texto con el que iniciamos. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La palabra de Dios es buena, es necesaria, nos dice exactamente lo que necesitamos, no lo que queremos. Muchas veces lo que queremos y necesitamos no es lo mismo, pero tenemos nosotros que buscar a Dios, el cual conoce lo que necesita nuestro corazón, y con su ayuda Él nos dará el amor necesario para seguir adelante. Preparémonos, Cristo viene. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque él dirá que lo adoren a él, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso hará él en la gran tribulación. Todo esto encaja perfectamente en el llamado como desolador del libro de Daniel. Así de perfecto encaja la Biblia ante la verdad. La Biblia es muy clara ante los actos homosexuales. Si quiere usted ignorarme, enojarse o burlarse de mí, no lo discutiré. A lo mejor alguien que lo estaba viendo se sintió ofendido y simplemente dijo, no quiero ver más este video. Bueno, solo le digo que con la Biblia en la mano le hemos hablado. No me afrentará a mí
Usted ignorará, se enojará o burlará, pero del autor de la Biblia, lo que le hemos compartido es la palabra de Dios. Si lo que usted quiere es conocer la verdad, nunca ser engañado, caminar en pasos seguros, tener paz en esos días que las lágrimas ciegan la vista del corazón, ponga su fe en Cristo. Ponga su fe en Cristo. No busque respuestas en brujos, ni en voces pecadoras que se acomodan al mejor postor. No seamos así. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Dice Isaías 8, 19 al 22. Y si les dijeren, dice, está hablando el pueblo del Señor, se supone que deberían honrar a Dios. Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Debemos de consultar a nuestro Dios. ¿Para qué preguntarle a los demás? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Cuando le adoramos a alguien, cuando le oramos a alguien muerto, le estamos clamando a alguien muerto. Por ejemplo, decíamos la vez pasada, si yo le clamo a Pedro para que me sane, no sé, él ya está muerto y no tiene ninguna relación con nosotros, aunque está vivo en la presencia de Dios físicamente, su cuerpo, sus huesos ya fueron desvanecidos por el tiempo. Sin embargo, dice el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Lo levantarán un tiempo, pero rápido, y mirarán a la tierra. Rápido el Señor los bajará y los humillará. Y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Quiere usted eso? ¿Quiere usted tener hambre, fatiga eterna? ¿Quiere usted ser humillado, vivir en oscuridad, en tribulación, en angustia, en tinieblas? ¿Quiere vivir usted ahí? Nadie. La verdad es que nadie. Usted sabe qué es lo que necesita. Es a Dios, es a Jesús en su corazón. Quitemos todas aquellas cosas en nuestra mente secundarias y dejemos solamente lo principal. Quitamos de lado nuestras vanidades, nuestros pasatiempos, nuestras personas que no nos ayudan para nada, y dejemos ahí, dejemos ahí las personas que amamos, las personas que respetamos profundamente. Pongamos qué es lo que más importa. Ahí, ¿qué necesitamos? A Dios. Dios nos dejó en nuestro corazón el entendimiento para conocer que existe Dios. La naturaleza es una prueba de ello. Por eso llamamos, hace tiempo tenemos una sección que sería bueno volverla a hacer, la naturaleza, la misionera eterna, así la llamamos, la cual tiene un dedo señalándose a su creador para honrarlo. Tenemos nosotros que buscar a Dios. Él nos ama, Él nos está llamando. Ponga su fe en Cristo. Jesús nos dice dos textos en casi al final de este tema. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y Juan 14:6. Le pregunta a Tomás, ¿cómo conoceremos la verdad? Le pregunta a Jesús. Entonces Jesús le contesta, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. Por eso chocó contra las creencias de los fariseos y de tanta gente con su pecado, porque les mostraba la verdad. Olvide hoy si quiere lo que le he dicho. Muchos ya cerraron esta página. Si quiere usted, dele el timón de su vida a opiniones humanas que casi siempre son egoístas, mercenarias. Pero cuando venga la tormenta al homosexualismo, mañana naufragará también usted con todos ellos. Pero le tengo una buena noticia. Aún en medio de esas horas sepultadoras, clame a Dios, clame a Jesús. Él rescatará su alma, dándole vida eterna. Por eso nuestro programa se llama SOS 911, al rescate del alma. Físicamente, materialmente, humanamente, nuestro cuerpo morirá si no viene el Señor antes por nosotros. Por nuestro pecado se irá desgastando, es cierto. Pero nuestra alma, nuestra eternidad, vivirá con el Señor o vivirá en condenación. Por eso busca su fe en Cristo Jesús. Si hoy le da el timón de su vida a Cristo Jesús, Él lo guiará a puerto seguro. Quizá nos meta en tormentas de prueba para que sigamos su brújula de fe en Él. Pero recuerde, a su voz se hace la bonanza. Hoy, honestamente, no creo que haga falta añadir nada, ningún comentario personal. Solamente hemos tomado la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios hable por sí misma. Vuelva a repasar los textos si gusta. En nuestra iglesia le damos la bienvenida a los homosexuales. Sí,
que arrepentidos como cualquier pecador abandona sus hábitos que no honran a Dios y con la ayuda de Dios su corazón cambia y encuentra paz y familia. Dios lo puede hacer. Tenemos nosotros que honrar al Señor. Hoy se favorece al homosexual ante los trabajos, en donde si es homosexual se califica sobre alguien que sea heterosexual, pero que sea más competente. El heterosexual no importa, se apoya mejor al homosexual. Que sea más talentoso, más organizado, no importa, se apoya más a eso. Y eso no es discriminación. El otro estábamos viendo un programa que se llama La Voz México, en la cual unas personas que cantaron, mujeres que cantaron muy bello, perdieron o se les hizo a un lado porque simplemente el homosexual que no cantó tan bien, se le dio preferencia a él o a ella y se le dejó a un lado. Y eso, y hasta los jueces están diciendo, cantó mejor el que no era, y simplemente se le da el apoyo así. Así es la sociedad. ¿Qué dice la sociedad? Es que así nací, es que así nacen. Los pediatras, los ginecólogos, las parteras, no me crea, pregúnteles. Ellos dicen que no se nace así. Nadie ha nacido ni nacerá con 2 espermas o con 2 óvulos. La relación homosexual es infértil. Se necesita una célula masculina y una célula femenina. El homosexual no nace, se hace. Eso dicen los pediatras, los ginecólogos y el obstetra divino, y que es su creador. Y si no nos arrepentimos, será nuestro juez. Varón y hembra los creó, dice en Génesis 5, 1 y 2. Sin embargo, lo que sí creo de muchas relaciones, de muchos hombres y mujeres homosexuales, es que se hicieron así por el sufrimiento, por maltratos, por violaciones, por la ausencia de un padre o de madre o de los dos, por orfandad, por malas amistades, porque los dejaron a cargo de algún líder religioso y ese líder religioso le hizo un desastre en su vida y los lastimó profundamente. Muchas veces la violencia desde la infancia los lastima y los marca así, y les crea un resentimiento, una sed de venganza que los lleva a ellos a consumirse en ella, o a decir, si me dijeron que me trataron como basura, que me trataron como cualquier cosa y me abandonaron así, me dejaron en las manos de esta bestia que me trató así salvajemente a mí, me ultrajó así, pues es que soy una basura, es que no valgo nada, y así piensan. Terrible las consecuencias que viven así. Solo hay una cosa que decirles: Cristo los ama. Cristo los ama. Quiere y puede restaurar sus corazones, saciar su sed, darle paz, que le da quietud, que le da refugio. Usted no está en paz viviendo así. Si usted tiene familiares así, sabe de la angustia que pasan esas personas. No tiene por qué seguir lo que otros digan. No tiene por qué sufrir la infertilidad. No tiene por qué tener miedos de transmisión sexual en un momento íntimo, que sea un momento bello y hermoso, pero no con miedo así. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. En Cristo Jesús hay amor. Aunque las cirugías cosméticas y amputaciones los hayan cambiado de sexo físicamente, Dios los ve tal y como nacieron, niño o niña. Si rechaza a Cristo, sufrirá el tormento eterno en el cuerpo que ustedes desecharon. Mas de aceptarlo, Cristo los perdonará. Y aunque sea difícil ocultar algunas cirugías, porque algunas son muy agresivas, Dios verá su corazón. Y en su iglesia está abierta, con los brazos abiertos para usted. Así como Cristo abrió sus brazos a nuestros padres ante la idolatría, a nosotros por nuestro pecado, o como perdonó a miles que mataron en borracheras a sus hijos, o aún a personas que le gritaron a Jesús, crucifícalo, y luego estaban ahí siendo perseguidos por los romanos en la diáspora, y luego clamaron a Jesús y se arrepintieron. En Jesús hay perdón. Así, si usted, homosexual, se arrepiente de sus pecados y toma a Cristo como su único, suficiente, soberano, salvador divino, tendrá vida eterna. Porque dijo Jesús en Juan 6:37, el que a mí viene, no lo echo fuera. Eso dijo Jesús. Venga Jesús,
corra, refúgiese al Señor. Expóngale a Él lo que siente. Él lo conoce. Él sabe por qué usted ha sido orillado a pensar de muchas maneras. Por qué tiene usted pensamientos que sabe usted que son dañinos, pero los tiene tan arraigados a su corazón de tantas heridas que le han hecho las demás personas. Busque a Cristo. A Él lo hirieron como nadie más. Lo traicionaron como a nadie más. Le hicieron un juicio tan corrupto como a nadie más. Y sin embargo, seguía extendiendo sus brazos de amor hasta el día de hoy. Porque con amor eterno Dios nos ha amado. Busque a Cristo. Busque a Cristo desesperadamente. En Él hay perdón. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñanos por favor en la siguiente oración. Padre, tú eres bueno, Señor. Tú nos conoces, amado Padre. Aún nos conoces mejor que nosotros mismos, Señor. A veces estamos tan perdidos, Señor, tan engañados, tan desvelados, Señor, y distraídos, amado Padre. Y tú, Señor, tienes la sabiduría, Señor, el conocimiento, el amor suficiente, Señor, para levantarnos. Es por eso, Señor, que hoy queremos pedirte por toda aquella persona, Señor, homosexual, Señor, que está sufriendo, Señor, que vive con miedo, que quiere buscarte, Señor, que quiere entregarte su vida. Ya no sabe que ya no puede seguir viviendo así, que puede sonreír, Señor, ante las cámaras, que puede ser admirado por muchas personas y sin embargo su vida, Señor, se vuelve insípida, vana, rutinaria, sin sentido, Señor. Porque eso logra el pecado, en cualquier pecado que está atrapado así en un vicio, Señor. Así, amado Padre, así vive, solamente donde lo lleve el viento, Señor. Mas, amado Padre, queremos pedirte que por favor, tú, Señor, hables a sus corazones, les muestres tu verdad, Señor, y la verdad los hará libres, Señor. Les muestres, Señor, que tú los amas, que están buscando, Señor, en lugares cerrados, el amor, Señor, la aceptación, el aplauso, Señor, no significan amor,
Los abrazos no significan amor. La intimidad, Señor, no significa amor. Muchas veces no hay amor en la intimidad, Señor. Amado Padre, uno sabe cuándo se siente uno amado de verdad y cuándo se siente uno rechazado. Pero contigo, Señor, nunca ha habido rechazo, Señor. Tú nos amas y nos sostienes. Nos estás esperando, Señor. Perdona, amado Padre, a aquella persona que con arrepentimiento genuino quiere buscarte, Señor, de cualquier vicio, para que por favor, Señor, te busque de corazón, deje todo aquello que te ofende, Señor, y alineemos nuestra vida a tu palabra, Señor, para que vivamos en bendición, Señor, para que vivamos en tu respaldo, en tu paz, Señor, la cual es perfecta, Señor, la cual no acaba, Señor, cuando las tormentas vienen a nuestra vida, Señor. El saberse el amado, Señor, por ti es lo más dulce, Señor, de nuestra vida. Jesucristo, Señor, es el que endulza nuestro corazón, Señor. Permítenos, amado Padre, refugiarnos en ti. Bendice, por favor, a estas personas, Señor, y para que se alejen del pecado, Señor, en la cual desde los principios de la Biblia, Señor, lo dejaste escrito, Señor, para nuestro ejemplo, para que podamos aprender, Señor, de ti y no lo que dicen los hombres, Señor. Que tengamos cuidado a aquellos que nos predican cosas mentirosas, Señor, y aplauden el pecado, Señor. ¿Qué tipo de ministros son, Señor? No permitas que en este programa ni en nuestra iglesia Ágape, Señor, apapachemos el pecado, Señor, sino que llamemos al arrepentimiento, Señor, con sabiduría, con respeto, pero con la urgencia, Señor, del honrarte, Señor, de quererte seguir con fidelidad, Señor. Gracias por escucharnos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Saludamos a las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias. Tani Marín, Rosy Gutiérrez, Candelaria Butrón. Dios la bendiga, hermana. Alejandro Arias. Te saludo también, hermano. Pepe Leiva, Adasa Arias, Liliana Mateos, María Karen Ramírez, hermana, gusto saber de usted. Mauricio Potenciano, Feliciano Hernández y Andrés Pérez, que nos comparte un texto con el cual vamos a terminar, de Hebreos 13, versículo 8. Gracias a Dios, estamos llegando al final de nuestro programa número 211. Gracias a Dios por la bendición del Señor. El Señor nos permite tener esta larga vida en nuestro programa. Gracias a Dios, Dios nos permita seguir aquí, adelante con la ayuda del Señor. Tenemos la bendición, los martes tenemos culto de oración a las 7 de la noche en Ignacio de la Llave 1002, en Coatzacoalcos, Veracruz, México, entre Abasolo y Aldama. Ahí estamos, gracias a Dios. Los martes a las 7 de la noche oramos por la salud, le pedimos, le rogamos a Dios que se haga conforme a su voluntad en lo material, en nuestros anhelos, en nuestros miedos, que el Señor nos dé refugio. Los jueves tenemos también culto ahí donde, gracias a Dios, ahí sí hay predicación, los jueves también a las 7. Los domingos estamos a las 10 de la mañana en la escuela dominical y a las 6 de la tarde el culto general en donde predica nuestro pastor, y también transmitimos en vivo vía Facebook. Por favor, también si usted vive alrededor de Coatzacoalcos, vive aquí cerca, en Pajapan, tenemos los martes la misión, atrás de la escuela Donato Padua, los martes a las 5 de la tarde. Los martes a las 5 de la tarde, gracias. Los miércoles estamos en Minatitlán, en la colonia petrolera, calle 5, esquina calle 23, casa de la hermana Meli. En Pajapan es casa de la hermana Lupita. En los jueves estamos en Revolución 3, frente al ADO, en casa del hermano Roberto. Ahí estamos los jueves a las 10 de la mañana. Los viernes estamos en Acayucan a las 7 de la noche, en Javier Mina 606, en Acayucan a las 7. Los sábados estamos, nuestro pastor tiene el ministerio en el radio a las 7 de la mañana, de 7 a 8. Está el programa de Al Abrigo del Altísimo, gracias a Dios, los sábados. E igualmente los sábados también en el Diario del Istmo, en la sección de sociales, en la columna de Aguas de Reposo, en las secciones sociales en el Diario del Istmo. Estamos ahí los sábados. Gracias. Gracias a Dios tenemos estas bendiciones. Por favor, acompáñenos. Queremos decirle que en el Señor hay refugio. Damos gracias a Dios por nuestro canal, y Dios bendiga y prospere nuestro canal Imagen y Política. Le dé sabiduría y protección a nuestro hermano José Luis y la familia. Que el Señor le dé siempre refugio y prospere este canal. Que Dios lo bendiga también, los ministerios que hay aquí. Gracias a Dios de algunos hermanos de otras iglesias, gracias a Dios, que también tienen aquí esta bendición. Dice Hebreos 13:8, dice así, de acuerdo: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así es. Gracias, Andrés, por compartirnos este texto que es verdad. Nos ayuda el Señor a recordar que Jesucristo es eterno. Así como Dios Padre es eterno, Jesucristo también es eterno, porque Jesucristo es Dios. Le pido que por favor
se refugie en Jesucristo. Él lo ama, Él lo respeta, pero quiere darle bendición y vida eterna si nos arrepentimos de nuestro pecado. Él es nuestro rescatista poderoso. A Él sea la gloria si algo se ha logrado. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna por gracia. Acéptelo, entréguelo en su corazón y encontrará su amor. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si conservo la fe, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Solamente en y tu luna en la calor, el sol se paró cuando todo fue horror, porque el Señor le respondió, ya tengo la victoria, ya tengo la victoria. Victoria del Señor, la salvación de Dios, en su poder yo confiaré. La duda terminó, con gozo cantaré, que Jesucristo me salvó. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y conservo la fe, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol detente abajo y tu luna en la calor. El sol se paró cuando todo fue horror, porque el Señor le respondió, ya tengo la victoria, ya tengo la victoria, victoria del Señor, la salvación de Dios. En su poder yo confiaré. La duda terminó, con gozo cantaré, que Jesucristo me salvó. Aleluya, gloria a Dios. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde